En Salud, Dinero y Amor te acompañamos, te orientamos, te decimos, te recomendamos. Por el Heraldo Radio. Años en Pemex y actualmente es socio de Integralia. Muy buenas noches, Carlos, qué gusto saludarte. El gusto es mío, Romina. Muy buenas noches a todos. Al contrario, gracias a ti, y platícanos cómo está en este momento Pemex. ¿Servirá de algo este recorte a las pensiones? Mira, a ver, vamos por partes. Esta reciente reforma que provino de parte del Ejecutivo para reducir así se llama la ley, las pensiones excedidas o exorbitantes, pues es una reforma constitucional que se aprobó por parte del Congreso y por tanto, pues a pesar de que claramente pareciera una reforma retroactiva, es decir, le cambia las reglas del juego a aquellas personas que tienen pensiones arriba de más o menos de los 70,000 pesos, pues al ser constitucional, Romina, es difícil pensar que se puede revertir, es decir, difícilmente va a prosperar los amparos por parte de los trabajadores, pero hay que ver. A mí me parece retroactiva a todas luces, pero pues los jueces ya sabemos que también están los nuevos jueces un tanto fallando a favor del gobierno. Pero ese es un tema, o sea, es decir, esta medida de las pensiones excedidas o exorbitantes es una acción que lleva a cabo el gobierno mexicano para ahorrarse recursos, no solo en Pemex, sino en varias instituciones. No va a cambiar nada de fondo, es un ahorro relativamente menor y no modifica los grandes desafíos que tiene el gobierno en materia fiscal y particularmente para Petróleos Mexicanos. Ahora bien, ya pasando a la primera parte de la pregunta, la empresa, ¿cómo va? Pues en general yo no veo nada en el horizonte que me haga cambiar de opinión de que Pemex va a seguir siendo un dolor de cabeza para el gobierno mexicano los años por venir. Le sigue debiendo 25,000 millones de dólares a sus proveedores. La producción no levanta, sigue, de capa caída tanto en petróleo como en gas. La empresa está sufriendo accidentes un día sí y un día no, que muestra graves problemas operativos y de seguridad industrial. La deuda bajó gracias a una inyección de recursos el año pasado, pero los vencimientos de deuda de los próximos meses siguen siendo muy grandes. Es decir, y por si fuera poco, el gobierno ha llevado a cabo una serie de cambios importantes que buscan alentar la participación privada, reconociendo que no puede solo Pemex con todo, pero esa apertura a la inversión privada está siendo muy tímida, muy lenta y no está atrayendo el tipo de inversión que requiere la empresa. En resumen, y para concluir, te diría, la empresa sigue mal, no se ve nada en el horizonte que cambie esa perspectiva y esta medida de pensiones es absolutamente marginal, no cambiará nada de fondo. Carlos, muy buenas noches. Te saluda Marielena Vega. ¿Esto afectará los ahorros, las pensiones de los trabajadores? A ver, la reforma constitucional lo que establece es que Pemex, la Banca de Desarrollo, CFE, la extinta Luz y Fuerza, había un grupo de personas que recibían una pensión arriba de los 70,000 pesos. Son la minoría, hay que decirlo, son la minoría, pero hay un número relevante de personas en esa condición. Según la presidenta, la medida es pensada para, sobre todo, reducir las pensiones muy grandes de 150, 200, 250,000 pesos. Pero todo parece indicar que el tope que pusieron de 70,000 pesos sí está afectando a más personas de lo que originalmente se dijo en la iniciativa original. Ahora, claro que va a haber afectados, pero siguen siendo dentro del universo de trabajadores una minoría. Carlos, en México pocas veces hemos visto una situación así, que se le baje la pensión a los trabajadores. ¿Ellos, los afectados, pueden tener algún recurso legal? ¿Pueden ampararse? ¿Tienen alguna posibilidad de echar atrás esta medida? Mira, yo creo que todos los afectados, por supuesto, están tomando medidas para defenderse, porque a todas luces es una acción retroactiva,
que en un régimen jurídico normal, vamos a llamarle así, pues sería inconstitucional. El problema es que al hacer la reforma constitucional, el gobierno de alguna manera la blinda. Por eso la hizo constitucional. Es decir, no fue casualidad que hayan buscado una mayoría constitucional. El gobierno tiene esa mayoría y por tanto pudo transitar en el Congreso de esta manera. A mí me suena muy arbitrario, me parece muy injusto, pero finalmente, y creo que los trabajadores seguramente van a tratar de defenderse. La pregunta es si los jueces, los juzgados van a dar cabida a estos amparos en el contexto, reitero, de una reforma constitucional. Me temo, y dado pues el cierto control que tiene hoy el Ejecutivo sobre el Judicial, que esto no va a prosperar. Carlos, se sigue viendo a Pemex como una paraestatal y no como una empresa que se tiene que llevar a la quiebra y después inyectarle capital, afortunado o desafortunadamente, privado. ¿Tú lo visualizas así o qué es lo que se podría hacer de Pemex porque nos sigue costando mucho a los mexicanos? Lo que te diría, María Elena, es la empresa petrolera mexicana hace muchas cosas bien. No perdamos de vista, produce 1.65 millones de barriles diarios y tiene ciertamente grandes fortalezas. No la perdamos de vista. O sea, hay aspectos positivos de la empresa que siempre hay que destacar. El problema que enfrenta la empresa es que tuvo durante muchos años un excedente de producción resultado de yacimientos muy generosos de petróleo que México fue capaz de encontrar en los 70s y 80s, que le permitió al país llevar la producción petrolera hasta 3.4 millones de barriles. Hoy produce la mitad, hoy produce 1.7. ¿Por qué? Porque esos grandes yacimientos, uno de ellos ya está agotado, el otro está en vías de agotarse, que es Kumalopsar. Entonces, esa realidad de ya no tener esos grandes yacimientos llevaron a que en 2013 se hiciera una reforma energética que abría la participación privada en todos los, digamos, en las actividades de la petrolera. El problema es que en 2018, y eso atrajo a muchas empresas muy grandes con gran tecnología y gran capacidad. Pero en 2018 llega López Obrador, cerró nuevamente la puerta a la participación privada y ahora la presidenta Sheinbaum quiere reabrir nuevamente a la inversión privada al darse cuenta que Pemex no puede solo. El problema es que lo está haciendo de manera muy tímida, muy tenue, muy lento el proceso y eso, me temo, no va a atraer a las grandes empresas que requiere el país en estos momentos para poder extraer los hidrocarburos del futuro. Y eso es lo que nos tiene donde estamos. Entonces, mientras sigamos con medidas tímidas, con acciones de sí, un pasito para adelante, medio para atrás, en materia de participación privada, no va a resolverse el gran desafío que tiene la empresa mexicana hacia adelante. Carlos, ¿y realmente ves voluntad política para poder hacer esto que mencionas? Y volviendo a las pensiones de los trabajadores de Pemex, qué miedo, porque si ya se aprobó una reforma para reducirlas, ¿qué podríamos esperar? ¿Los trabajadores del IMSS, del ISSSTE, no estarían en riesgo? No creo, Romina, que sea un tema en donde el gobierno que pretenda hacer más cosas en materia pensionaria. O sea, es decir, una cosa es la banca, digamos, el sector privado y otra cosa es el sector público. Aquí las acciones se están tomando en el sector público, donde la presidenta tiene atribuciones. Pueden no gustarnos, pero tiene atribuciones. Y el Congreso tiene atribuciones. Entonces, no creo que esto sea un tema que vaya a desparramarse a las pensiones del sector privado. Y bueno, ¿qué hay que hacer? Pues lo que señalé, es decir, el gran desafío de la empresa petrolera mexicana es que no puede solo. No puede hacer todo solo, no puede producir, refinar, tener plantas, nuevas refinerías, etcétera. Todo eso está claramente llevando a que la empresa falle en generar más producción, falle en cuidar su infraestructura, falle en los accidentes, en fin, etcétera. Entonces, se requiere más tecnología, más conocimiento, empresas, el fracking últimamente tan de moda. Necesitas la participación privada. Pemex solo no va a poder hacerlo. Entonces, pero veo a un gobierno muy tímido en su decisión de apertura, como no queriendo abrir del todo o haciéndolo de manera muy tenue, y eso no va a resolver los grandes problemas de la petrolera.
Pues estaremos muy al pendientes y si nos lo permites, Carlos Ramírez, esperamos mantener comunicación abierta contigo y que nos sigas pues ayudando a entender todos estos movimientos que se hacen al interior de Pemex. Por lo pronto, gracias. Ahí escuchó un gran experto en la materia petrolera y energética, socio director de Integralia. Gracias, Carlos. Buenas noches. Buenas noches, un gusto saludarles. Gracias. Seguimos por el Heraldo Radio con más información. Ellas te apasionan. Salud, dinero y amor. Por el Heraldo Radio. Ya, amigos, esta noche platicaremos de inteligencia artificial y todo lo que está haciendo y revolucionando en materia laboral. Y para ello nos da muchísimo gusto saludar vía telefónica a Fernando Centina. Él es titular, director general de Amitay, esta firma latinoamericana especializada, por supuesto, en inteligencia artificial en temas laborales. Muy buenas noches, Fernando. Qué gusto saludarte. Al contrario, María Elena, Romina, un placer para mí estar con ustedes nuevamente. Gracias, Fernando. Oye, ¿cuál sería este primer comentario tuyo relacionado a la inteligencia artificial en materia laboral? ¿Cómo la está transformando? Mira, yo empezaría haciendo un poquito de preámbulo para establecer contexto. Hay muchas inteligencias artificiales. A veces escucho a la gente hablar de inteligencia artificial como si fuera una sola y no lo es. Hay inteligencia artificial generativa, que es de la que creo que vamos a hablar un poco más. Otras que es machine learning y deep learning, que se usan para miles de cosas y que las usamos todos los días. Por ejemplo, Netflix para hacerte recomendaciones usa inteligencia artificial, o Tesla para sus automóviles autónomos sus inteligencia artificial, pero de la que vamos a hablar normalmente son agentes de inteligencia artificial que se están probando para sustituir a las personas de reclutamiento. Ojo, hablo de reclutamiento, no de selección, ni mucho menos otros procesos de recursos humanos dentro de la empresa. En donde yo lo he visto en mayor número y con mayor urgencia es en procesos de reclutamiento que son los más mecánicos y administrativos. Fernando, y entonces, ¿qué es lo que vamos a ver hacia adelante en este tema de la inteligencia artificial en las empresas para el tema del personal? Mira, efectivamente, aproximadamente el 75% de las empresas dicen que van a empezar a implementar o tienen pensado implementar inteligencia artificial y hacen bien, porque eventualmente una empresa que no tenga algún tipo de inteligencia artificial para sus procesos, independientemente de qué haga, va a ser una empresa altamente ineficiente. Yo lo que veo y lo que he visto ahorita es que la inteligencia artificial se está usando efectivamente para eso, para reducir tiempos y aumentar la efectividad, pero no necesariamente para destituir gente. Por ejemplo, el periodicazo más grande de despidos masivos de gente por uso de inteligencia artificial fue el de Amazon, que despidió a 14,000 personas en el 2025 en todo el mundo y planeaba despedir a 16,000 más. La mayoría era gente administrativa, ni siquiera eran operativos en los almacenes. Y ahorita les explico por qué. Y aún así, solo representaba, si lo ponemos en contexto, el 0.02% de las personas que Amazon contrata a nivel mundial, que es 1,5 millones de personas. Entonces, ¿qué se tendría que hacer en regulación, en legislación? ¿Estamos acorde a estos avances? Esa es una muy buena pregunta. Fíjate que nosotros hicimos, se los voy a compartir, una infografía donde de algo que las empresas deben de cuidar cuando implementan inteligencia artificial en cualquiera de sus procesos, porque como bien y efectivamente trae algunos beneficios para las empresas, también trae riesgos aparejados con ello. Por ejemplo, tú tienes que cuidar que al hacer la implementación de un agente de inteligencia artificial o un bot o lo que sea, tienes que cuidar que, por ejemplo, no muestres sesgos y discriminación, porque entonces pone a la empresa en una situación vulnerable de demandas. Igual con la transparencia o protección de datos personales en temas de supervisión humana, por ejemplo, no puedes usar un bot para despedir a personas y menos masivamente. Esos procesos normalmente, o los despidos, como algunas empresas les llaman, el postempleo, requieren normalmente la participación humana para cuidar muchos detalles. Fernando, ¿y cuáles son en este momento, por ejemplo, las tendencias de contratación y los empleos que tendrían mayor demanda?
Bueno, los que más amenazados se ven son funciones administrativas. Por ejemplo, en reclutamiento, ¿qué es lo que hacía o hace la gente de reclutamiento? Recibe currículums, los compara con las vacantes que tienen abiertas y hace una serie de análisis, la mayoría de ellos muy objetivos, que puede hacer un agente de inteligencia artificial para recibirlos, hacer esas comparaciones, y puede hacer miles en cuestión de minutos y con mucha eficacia. De la misma manera, por ejemplo, si tú quieres enviar un newsletter para tus clientes, anteriormente tenías a alguien que lo hiciera y lo diseñara. Hoy la inteligencia artificial generativa te lo puede diseñar, y si le das acceso a los datos, pues te manda incluso los correos con eso. Es decir, todas esas funciones que eran principalmente administrativas en las oficinas es lo que más rápido se está sustituyendo por inteligencia artificial. Pero, por ejemplo, funciones que requieren un alto nivel de juicios de valor, de criterio en la toma de decisiones, o al contrario, aquellos que son altamente operativos, pero que requieren mucha precisión psicomotriz, son los más difíciles de sustituir, pues porque en muchos casos implican modelos mucho más complejos que todavía no existen, o porque, te pongo un ejemplo, si yo quiero que la inteligencia artificial me arregle un cortocircuito que tengo en mi instalación eléctrica en mi casa, es imposible que lo haga ahorita. Y probablemente podría identificar la falla, pero no va a venir un robot a hacerlo todavía, a corregirme esa falla. Entonces, menciono estos tres casos para entenderlos. Muy operativos, los altamente ejecutivos que requieren ese nivel de criterio, son los más difíciles. La mayoría de los que se están aplanando son los administrativos. Y entonces, Fernando, tenemos los estudiantes, el personal necesario para atender toda esta tendencia. ¿Las universidades están en línea? Hijo, tocas otro tema muy complejo. Bueno, nadie está avanzando a la velocidad de la tecnología, y eso ha sido siempre. Por ejemplo, cuando salió el Internet o incluso en la revolución industrial, siempre hay procesos que llevan muchos años para que puedan ser aplicados de manera normal en las empresas. Es decir, el hecho que la tecnología exista no quiere decir que sea todavía una norma de su uso y aplicación en las empresas. Por ejemplo, las mismas empresas que desarrollan estas tecnologías como ChatGPT, Microsoft, Google, Claude, Anthropic, todas estas mismas empresas todavía no han sustituido toda su planta laboral por sus mismos bots. Me explico, es decir, hay funciones que ya lo hacen y lo hacen muy bien, pero todavía requiere mucho de la supervisión humana, de los prompts, de estarlas puliendo aún dentro de tu empresa. Yo creo que esto también presenta una gran oportunidad para que la gente lo haga. Por ejemplo, en nuestra propia empresa, nosotros no hemos despedido a nadie por eso, pero absolutamente todos, en todas las áreas, en marketing, en ventas, incluso en desarrollo de sistemas, en todo, las personas están aprendiendo diferentes tecnologías con diferentes aplicaciones según lo que hacen cada uno de ellos para eficientar los procesos, pero nadie ha sido sustituido. Fernando, rápidamente regálanos una lista a lo mejor de los 3 o 5 carreras del futuro que van a ser un boom en los próximos meses o años. Todo el mundo los va a requerir con un muy buen sueldo. Mira, de acuerdo a una lista que yo vi de la Universidad de Texas A&M, que está aquí muy cerca de donde yo vivo en Houston, las empresas que más están avanzando son prácticamente todas las ingenierías, desde ingeniería en sistemas, mecatrónica, ingeniería eléctrica, y las que menos están funcionando, las que menos están creciendo, incluso algunas han desaparecido, son muchas que tienen que ver, por ejemplo, con temas administrativos, incluyendo administración de empresas, contabilidad, incluso derecho. Pues muchísimas gracias. Para quienes son buenos para las matemáticas, hay que voltear a ver a todas las ingenierías, esas son las carreras del futuro. Muchísimas gracias a Fernando Sentíes, él es CEO de Amitai desde Houston. Nos despedimos de él. Muchísimas gracias, Fernando. A ustedes, Romina, María Elena, muchas gracias. Nos hablamos pronto. Saludos. Muchas gracias nuevamente a ti. Quédense con nosotras aquí en el Heraldo Radio, que vamos con nuestro comentario final. El comentario final en salud. Información financiera y de salud aquí en el Heraldo Radio, y muchas personas nos han preguntado sobre este padrón de líneas telefónicas, sobre todo para el esquema de prepago. Esto porque el plazo se vence el 30 de
junio. Las personas nos han compartido que tienen varias dudas y hasta temor, pero lo que se busca con esta medida es vincular tu número con la CURP y aseguran las autoridades que es con la intención de combatir el uso de números anónimos para estos delitos de fraude y la extorsión. ¿Qué pasa si no lo haces? Te van a cancelar tu línea a partir del 1 de julio. Hasta ahorita hay muy pocos avances porque solo se han registrado cerca de 30 millones de números activos de un total de 158 millones, es decir, alrededor del 20%. Así es que si estás convencido, no lo dejes para después. Si todavía tienes algunas inquietudes, infórmate, pregunta y decídelo pronto porque te puedes quedar sin tu número de teléfono. Que tengan un maravilloso inicio de semana corta. El sol está apretando, hidrátense muy bien. Hay que usar protector solar y sacar a nuestras mascotas en horas de muy poco sol. Ánimo, y ahora sí, te paso el micrófono, querida amiga María Elena Vega. Como siempre, es un gusto hacer este programa contigo. Muchas gracias, Romina. Igualmente, amiga, un gusto y tienes toda la razón a informarnos. Y la decisión la tiene usted. Es peligroso que tengan nuestros datos personales. Sí, hemos visto muchos hackeos. Sí, hemos visto muchas llamadas e incluso con datos personales de muchas instituciones. Sí, y esto, bueno, pues se debe a todo este mal manejo de nuestros datos, a la filtración y hackeo de información de usuarios en muchos sentidos. Muchos de los celulares ya están registrados cuando vamos a comprarlos o tenemos un plan vía tarjeta. Bueno, pues tienen nuestros datos y ya estamos cumpliendo en ese sentido. Quienes no, bueno, pues cada quien tiene la decisión. Hay alternativas. Los teléfonos nos preguntan, teléfonos de Estados Unidos no se tendrán que registrar y vía WhatsApp tampoco. Ustedes la decisión, tome la mejor. Seguramente las autoridades tendrán que hacer otra cosa. Salud, dinero y amor con Romina Román y María Elena Vega. Sigue teniendo una excelente noche por el Heraldo Radio.